Podemos empezar. Buenos días. Eguerdión, gracias por acudir también a esta convocatoria de prensa. Como saben, todos los miércoles vamos a dar cuenta de las cuestiones que hemos abordado hoy en Gobierno. Ven que me acompañan los dos vicepresidentes, el primero y el segundo, el vicepresidente Remírez y Ayerdi, quienes van a trasladar cuestiones que tienen que ver con sus competencias. Por lo que a mí respecta, me gustaría avanzarles algunas de las cuestiones las que hemos abordado hoy en sesión de Gobierno, como ha sido la aprobación del proyecto de ley foral para gravar con un impuesto especial la fabricación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables. Esta es una cuestión que se deriva directamente de la última actualización del Convenio Económico Estado-Navarra y se refiere a una nueva figura impositiva que actualmente ya está vigente en todo territorio común y que lo va a estar próximamente en Navarra en cuanto se vayan dando los pasos necesarios para que este proyecto de ley foral se convierta definitivamente en ley. Sé que es una cuestión, la del impuesto al plástico, que ha suscitado alguna duda, y lo que habría que decir al respecto es que por el momento quienes estén en situación de tener que satisfacerlo en nuestra comunidad tendrán que rendir cuentas ante la agencia tributaria. Así sucederá hasta que la normativa navarra, de la que hoy les estoy hablando, sea una completa realidad. Y en cuanto a otra cuestión que también seguramente que será de interés, la previsión de recaudación ronda los 10 millones al año. Les decía antes que esta cuestión es consecuencia directa de la última actualización del Convenio Económico, la del 28 de diciembre del 2022, y precisamente ayer en el Congreso se aprobó su tramitación por lectura única, a pesar, una vez más, de los ataques innecesarios de formaciones que siempre se oponen a la capacidad propia, histórica y recogida por la Constitución que dispone nuestra comunidad foral. Es una pena que esto siga sucediendo, pero debo repetir una vez más que ante ello el esfuerzo claro por parte de este Ejecutivo, del Gobierno de Navarra, y también por parte del Gobierno de España de caminar en la misma dirección. La relación entre administraciones sigue siendo fluida, como demuestran los últimos pasos dados y acuerdos alcanzados, y el respeto mutuo sigue siendo, sin duda alguna, la pauta a seguir. Por cierto, en otro orden de cosas, también les quiero relacionado con la materia económica, quiero actualizarles los datos de concesión de ayuda de 200 euros, la ayuda de los 200 euros a personas con niveles bajos de renta, que desde la semana pasada, como saben, ya se puede pedir en Navarra. Desde el pasado 15 de febrero y hasta hoy han sido presentadas 8.605 solicitudes de ayuda. Hacienda Foral de Navarra ha realizado en torno a esta ayuda un total de 2.277 atenciones, de las cuales más de 1.000 han sido telefónicas, 1.004, 932 por correo electrónico y 341 consultas por vía presencial. Les quiero también trasladar que el vídeo explicativo que está disponible en la web de Hacienda Foral de Navarra ha recibido más de 4.000 visitas. Como saben, el modo de presentación de esta ayuda es telemático y les quiero recordar, aprovechar esta ocasión a la ciudadanía, que tenemos todos los canales de atención abiertos y funcionando, y el plazo que finaliza para solicitar la ayuda termina el próximo 31 de marzo y todas las solicitudes van a ser atendidas sin importar el orden de llegada. Para ir acabando y antes de dar la palabra a los vicepresidentes, quiero informarles de manera breve también de otras cuestiones que hemos abordado en sesión de Gobierno, como el incremento de hasta 4 millones de euros para la ayuda, todo lo que tiene que ver con la suscripción de seguros agrarios. Cerca de 4.000 titulares de explotaciones agrarias o ganaderas se van a beneficiar de una ampliación de 350.000 euros en las ayudas para contratar estas pólizas, que han subido el precio por una mayor siniestralidad asociada, sin duda alguna, a fenómenos meteorológicos. También se ha dado el visto bueno a 3 desafecciones de terreno comunal en Saga, Seta, Murchante y Lizuain, Arrias, Goiti. Acerca de todas ellas tienen ya a su disposición la información más ampliada en todo lo relativo a esta cuestión. Y también en el marco económico y como planteamiento a futuro, la importancia de que lo anunciado en las últimas horas en torno a la apuesta del Gobierno de Navarra para declarar de interés foral el proyecto conjunto de Acciona Energía y Plug Power para construir una planta de producción de hidrógeno verde en Sangüesa. Los planes de consorcio contemplan una inversión total asociada de 87 millones de euros que, como ya avanzó la presidenta Chivité, será punta de lanza de la nueva economía baja en carbono y un modelo a seguir para la industria del país. En unos días se cumplirá un año de la invasión rusa en Ucrania. Los tiempos que vivimos siguen siendo complicados y ciertamente convulsos, pero el Gobierno de Navarra sigue trabajando sin descanso para poner encima del tablero las piezas necesarias para que Navarra siga siendo referente y modelo de gestión
y que podamos ser capaces de gestionar y afrontar el presente y el futuro con las mayores garantías para conseguir, sin duda alguna, un objetivo primordial, que es el mayor bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Ya, sin más, le doy la palabra al vicepresidente Ayerdi para que aborde sus cuestiones, para lo cual... Buenos días. El Gobierno de Navarra, en su sesión de hoy, ha dado el visto bueno a una proposición de ley foral que, en el caso de aprobarse por el Parlamento, permitirá mantener, incrementar y reformar el sistema público de alquiler. El Ejecutivo estima positivamente esta iniciativa, que dotará de herramientas legales a la comunidad foral para mantener la titularidad pública de las promociones de vivienda pública en régimen de alquiler que finalizan su calificación al final de la misma. Está suscrita por el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, y la agrupación de parlamentarios y parlamentarias forales de Podemos Aldugu Navarra, y conlleva una modificación de la Ley Foral de 2010 del derecho a la vivienda, una proposición que, como digo, nace en un contexto en el que efectivamente ese proceso de descalificación que se viene produciendo año tras año, fruto de la política de promoción de vivienda de alquiler de hace ya varias legislaturas, pues choca con la voluntad política de seguir creciendo el parque de vivienda pública accesible para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad. La reforma va a permitir la vinculación de las promociones que finalizan en el plazo de protección, de forma que efectivamente sus propietarios puedan seguir manteniendo las condiciones de renta que actualmente se ven beneficiados por fruto de esa calificación. Aclara también las consecuencias en el caso de incumplir las obligaciones de las promociones de alquiler protegido, estableciendo las medidas sancionadoras, en este caso, tanto para aquellos promotores de las promociones como para los adquirientes posteriores de las mismas. Y garantizan también la calidad del parque de alquiler a través de dos medidas. Por un lado, la necesidad de contar con un informe de apto en el informe de evaluación de los edificios antes de incorporarse a este proceso, y también arbitra una serie de medidas que permiten la subvención a esos promotores en el caso de necesitar actuaciones de rehabilitación. Esta medida, evidentemente, es una medida que complementa la primera modificación que ha sufrido la Ley 10/2010 en el verano pasado, de establecer el carácter indefinido de esta vivienda protegida, y con esta segunda medida lo que permite es alargar la vida protegida de estas promociones que, como digo, como consecuencia de aquellos criterios, pues efectivamente perdían esa calificación. Y en segundo lugar, también quería destacar el acuerdo del Gobierno de Navarra en cuanto a la declaración por la que se declara urgente a efectos expropiatorios los derechos afectados por las obras del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de recuperación del antiguo trazado del Plazaola, un PSIS que fue objeto de modificación el 15 de febrero del 2003 entre Berrioplano, y que en este momento, con esta urgente expropiación, nos permitirá dar continuidad en los 10 kilómetros que quedan pendientes entre Sarasa y Pamplona a ese proyecto de incidencia supramunicipal, convirtiendo esta vía verde no solamente en un espacio de ocio para las vecinas y vecinos, sino en una herramienta de desarrollo territorial para el conjunto de Navarra. Cambio. Bueno, pues nada. Buenas tardes, buenos días, eguerdión a todos y a todas. Bien, el Gobierno de Navarra, en la senda de la mejora de los servicios públicos que ha ido emprendiendo durante esta legislatura, en este caso en forma de la mejora de las condiciones retributivas de los y las empleados públicos de la Comunidad Foral, ha aprobado en su sesión de hoy, tal y como ya informó en la Mesa General de la Función Pública el pasado viernes, el incremento retributivo del 2,5% del conjunto de las retribuciones de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
incremento que tendrá efectos a partir del mes de marzo y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero de este año 2023. Supone un esfuerzo presupuestario en su conjunto de más de 60 millones de euros respecto al presupuesto inicial del pasado año 2022, el cual, como saben ustedes, ya fue incrementado en noviembre del pasado 2022 en un 1,5% la actualización de las retribuciones, con un coste de 22 millones de euros, a lo que hay que sumar los 38 millones de euros de esta subida sobre dicha retribución actualizada, como he dicho, del año de noviembre de 2022, haciendo un total de los más de 60 millones de euros referidos respecto al presupuesto inicial del pasado ejercicio 2022. Marca el compromiso del Gobierno de Navarra con los empleados públicos, cuyas retribuciones durante esta legislatura, en concreto entre el año 2019 y 2023, se han incrementado en aproximadamente un 12%. Todo ello ha supuesto un esfuerzo dentro del capítulo 1 de presupuestos, que, como saben ustedes, recoge lo relativo al gasto de personal, que entre también los años 2019 y 2023 se ha visto incrementado en 340 millones de euros, pasando de 1.346 millones de euros en el año 2019 a 1.686 millones de euros en el año 2023, es decir, un incremento de un 25%. Ese esfuerzo se ha distribuido entre la mencionada actualización retributiva, pero también en el incremento del número de efectivos de plazas creadas en la Administración. En concreto, a 31 de diciembre del año 2022 existen 28.630 plazas dentro de la Administración pública de la Comunidad Foral de Navarra, del Gobierno de Navarra, quiero decir, lo que quiere decir que en los últimos 4 años ha tenido un incremento de 3.160 efectivos, es decir, un incremento del 12%, de las cuales el 75% de este incremento se ha destinado a plazas de personal sanitario, con casi 1.000 nuevas plazas creadas en los últimos 4 años, y también al personal docente del Departamento de Educación, con casi 1.400 plazas creadas en los últimos 4 años. Además de este acuerdo, el Gobierno de Navarra también ha aprobado en su sesión de hoy, en esta senda también de prestigiar y de actualizar las condiciones retributivas, en este caso de los que fueron empleados de las administraciones de la Comunidad Foral de Navarra, la actualización de las pensiones ligadas a los montepíos, tanto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra como también los montepíos de los ayuntamientos donde ahí existen, que afecta a esta subida del 8,5%, también con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, aunque se actualizará en la nómina del mes de marzo, afecta a 4.500 personas, 3.800 de ellas antiguos empleados de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 733 aproximadamente antiguos empleados de los montepíos municipales existentes. Estamos ante el mayor incremento de la historia en materia de pensiones afectos al régimen de montepíos, con un total de 10,5 millones de euros de incremento. Nunca se había incrementado en un solo ejercicio estas pensiones. Y hace un esfuerzo en el conjunto de la legislatura de 17,6 millones de euros. La pensión, el incremento medio por pensionista afectado por esta subida se calcula en 166 euros al mes por 14 pagas de carácter bruto durante, como digo, este ejercicio presupuestario. Pasando ya a una última cuestión, también el Gobierno de Navarra en su sesión de hoy ha aprobado y ha dado su conformidad a la proposición de ley aprobada, emprendida y aprobada por los grupos políticos Partido Socialista de Navarra, Geroa y EH Bildu Nafarroa, que modifica la Ley Foral 8/2005 de protección civil y atención a las emergencias de Navarra. Normativa que, como bien se ha señalado y se señala, fue aprobada el año 2005, que ya tuvo una actualización a través de la Ley Foral 8/2019 del 28 de febrero, en dicho año 2019, de cara a lo que es la evolución de los riesgos y los medios y la legislación en materia de protección civil y gestión de la emergencia, y que, no obstante, esta modificación emprendida por estos grupos políticos, porque cuenta con el aval y con el visto bueno del Gobierno a través de este acuerdo, la experiencia ha aconsejado la introducción de nuevas modificaciones con el objetivo de adaptarse a la situación actual de la atención y la gestión de las emergencias. Asimismo, también la evolución de los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y salvamento hace precisa la introducción
por primera vez de modificaciones en el título cuarto de la Ley Foral 8/2005 relativo, este título cuarto, a los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y salvamento prestados por distintas administraciones públicas de la Comunidad Foral. Por mi parte, nada más y ya pues quedamos a su disposición. Sí, buenos días, yo, respecto al tema de las retribuciones, quería plantearle varias dudas. En primer lugar, si me puede concretar un poco mejor el tema de los 60 millones que medida supone. Entiendo que es el 2,5 de este año y también está incorporado el 1,5 que se aprobó al final del año pasado. Entonces, así es. Pues si me lo puede confirmar, pasa nada. Así es, sí. Por no equivocarme. Y luego quería saber también qué presupuesto tiene el aumento retributivo previsto para el personal médico, de los 400 euros mensuales. ¿Cuál es un poco el coste presupuestario que tendría esa medida? Y en concreto, ¿qué parte supone del conjunto de las medidas previstas para el Departamento de Salud, que entiendo que también tiene un incremento presupuestario significativo? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que lo he explicado. Se produce un incremento de más de 60 millones de euros respecto al presupuesto inicial del año 2022. Ese incremento, por una parte, se actualizó en las retribuciones en noviembre del año 2022 porque hubo una subida añadida del 1,5% al 2% inicial que hubo en el año 2022. Esa subida tuvo un coste de 22 millones de euros y ahora lo que se añade sobre esas bases actualizadas en noviembre del año 2022 se actualiza estas retribuciones en un 2,5% añadido que tiene un coste de cerca de 38 millones de euros. Eso hace el sumatorio de más de 60 millones de euros que hemos ido señalando, que supone el esfuerzo presupuestario entre el año 2022 y 2023. Respecto a la segunda cuestión que usted señala, me va a permitir que ahora mismo estamos en un contexto todavía tanto de negociación en el ámbito sindical dentro de la mesa general como también con la parte política. Tenemos que ver cómo acaba esta foto para que podamos trasladar, como digo, el coste definitivo de estas medidas, que está cuantificado, pero un criterio de prudencia me permitirá que nos remita, por respeto también, como digo, a la parte sindical y a la parte política, a que culmine toda esta cuestión. De todas maneras, yo no entiendo por qué no dan el dato de cuánto supone el aumento retributivo, porque eso se oculta y no se da con transparencia. ¿Cuánto supone en euros ese aumento retributivo para los facultativos? No, niego la mayor, no es que se oculte, no se oculta en absoluto. Lo que estamos diciendo es que no podemos radiar ahora unas cifras que ahora mismo están, como digo, sujetos de negociación dentro de la mesa general, de reconocer y de recordar que es una petición expresa por parte de los sindicatos de la mesa general que precisamente se afronta un proceso de negociación, que estamos en ese proceso de negociación, que culmina el periodo de alegaciones de los sindicatos de la mesa general este viernes y que conforme termine ese periodo de alegaciones y por tanto haya una convocatoria de mesa general, entonces sí daremos la posición definitiva al Gobierno y por tanto los datos definitivos del impacto y el coste de estas medidas. Sí, descarga el Gobierno nuevas medidas retributivas. He visto que hay diversos colectivos que mantienen nuevas movilizaciones, pero la posición ahí sigue siendo la misma, no se va a tocar el sueldo del resto de personal, tanto sanitario como del conjunto de la función pública. Bueno, por una parte, lo que es el margen de maniobra del Gobierno está por un lado limitado, lo que es el margen normativo por un lado y también la limitación presupuestaria. Ahora mismo no se contemplan ninguna subida retributiva más de carácter generalizado o de carácter sectorial que las que ya se han puesto encima de la mesa. Quisiera también saber la opinión del Gobierno con respecto a las huelgas anunciadas en el sector sanitario, también la de los médicos si no se cumple el acuerdo que han suscrito. Bueno, como digo, ahora nosotros el Gobierno estamos afrontando esta situación desde el ámbito de la negociación. Vamos a respetar, en este caso, los plazos y el tiempo de trabajo de la Mesa General de la Función Pública. Como he dicho, el viernes pasado se puso encima de la mesa diferentes propuestas, no solo a nivel de personal sanitario, sino también estas que hemos señalado hoy, acordado el incremento retributivo también del Montepío, también todo lo que tiene que ver con el reglamento de jornadas horarias y retribuciones de Policía Foral, también en materia de protección civil y emergencias, y también otras mejoras que no tienen impacto retributivo, pero sí de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios en relativo a lo que son, por ejemplo, la compatibilidad de contratos parciales entre administraciones, que hasta ahora no era posible. Eso es, desde luego, una ventaja para una parte importante de los empleados públicos, especialmente los más precarizados en cuanto a su jornada parcial, y también todo lo que es lo relativo a mejoras en lo que supone la conciliación de la vida familiar y laboral cuando
lo que se permite es prácticamente reducir la jornada totalmente para cuando hay una situación de enfermedad por parte de los hijos e hijas de los funcionarios públicos. Por tanto, estamos en un horizonte de mejoras retributivas. Por tanto, estamos en un horizonte de negociación y es como lo afronta el Gobierno de Navarra. A partir de aquí, nos respetamos la iniciativa que pueda tener los funcionarios y funcionarias a través de sus organizaciones sindicales. Es cierto que más parece en ocasiones que hay una huelga contra otra huelga, por lo que estamos viendo, pero creo que ahora es el tiempo de la negociación. Tenemos que estar todos en el espacio de las soluciones porque al final estamos buscando el beneficio del conjunto de la ciudadanía navarra y creo que todo el mundo tendremos que estar a la altura de las circunstancias para buscar un acuerdo que al final lo que repercute es en la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía navarra. Sí, ¿cómo interpreta el Gobierno este escenario, ¿no?, en el que se han venido aplicando mejoras salariales, se han aplicado diversas medidas en la función pública y, sin embargo, son muchos los colectivos sindicales de la función pública que están movilizándose justo en el tramo final de la legislatura? ¿A qué lo atribuye? Bueno, seguramente eso tendrá que preguntarle a los sindicatos. Estamos en un contexto, a nadie se le escapa y es habitual, un contexto preelectoral, tanto a nivel sindical como a nivel político. Eso hace que se genere con más intensidad los puntos de vista reivindicativos y, por tanto, lo percibimos pues, con absoluta normalidad esa cuestión. Insisto, nosotros estamos en el ámbito ahora de la negociación, del diálogo y esperemos que del acuerdo. Hemos dejado claro, con evidencias claras y condiciones claras en esta legislatura, que ha sido una legislatura de avances en materia de la función pública, con un incremento del 12% de las retribuciones, con un incremento de más de 3.000 efectivos dentro de la Administración, especialmente, por cierto, a los colectivos sanitarios, colectivos docentes, y por tanto está clara cuál es la dinámica del Gobierno. Lógicamente, también hemos dicho con total honestidad que los márgenes son los que son y que los recursos son limitados y que la labor de un Gobierno es priorizar y, por tanto, hemos hecho el máximo esfuerzo en materia retributiva y a partir de aquí estamos abiertos al diálogo para implementar las medidas que ya tenemos encima de la mesa o también para establecer una hoja de ruta de cara al futuro que pueda recoger muchas de las reivindicaciones de los sindicatos y que ahora, por estas limitaciones que he señalado, no puedan tomarse. Sí, y otra cuestión, quería preguntarle por la propuesta que hacía ayer el Partido Popular de llevar agua de la primera fase del canal a la segunda fase para, digamos, intentar aumentar el número de hectáreas previstas de riego con el canal y el agua de Iquel. Bueno, no hemos tenido tiempo de analizar esa propuesta. Yo creo que en materia de canal el consejero Ciliza será quien hace las exposiciones y los análisis completos. No he tenido tiempo de analizar esa propuesta del Partido Popular por la que me pregunta. Y respecto al nuevo impuesto al plástico, no sé si puede detallar un poco cuáles van a ser los tipos impositivos, cómo se va a tributar y qué prevé ingresar la Hacienda Foral con este impuesto. Bueno, lo he dicho, el detalle técnico tampoco creo que es el momento ahora de detallarlo porque la información está a disposición del contribuyente, en torno a 10 millones de euros es la previsión de recaudación. ¿Y cómo se va a tributar el impuesto? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo funciona? Como digo, hasta que no se desarrolle precisamente hoy con este trámite que se ha hecho, ese proyecto de ley, cuando vea la realidad será el momento en el que la Hacienda Foral será plenamente quien lo gestione. Mientras tanto, el contribuyente es a la agencia tributaria quien tiene que rendir cuentas y, como digo, precisamente este trámite, cuando se vea la luz finalmente, como saben que da ir al Parlamento, será cuando tengamos todos los elementos para que el impuesto sea navarro. Sí, pero es un impuesto que grava al contribuyente, o sea, al consumidor, que grava los productos, que son las fabricaciones que pagan. Está en vigor desde el 1 de enero y en este momento no tengo detalle técnico, pero como comprenderá es una figura que ya está en vigor y que tiene toda la seguridad jurídica desde el 1 de enero. Lo que hacemos ahora es que este proyecto de ley hace que sea plenamente navarro, por decirlo de alguna manera. Sobre otra cuestión, está el Gobierno que financiaba y a retrasar la Unión de la Conocida hasta 2040. Bueno, desde el punto de vista de relaciones entre gobiernos no hemos tenido ninguna comunicación y lo que hemos visto ha sido lo que son datos, noticias, pero no hemos tenido ninguna comunicación como gobierno. Pues muchísimas gracias y disculpen hoy las dificultades técnicas de esta rueda de prensa. Gracias.